Televisión educativa. En su obra, los géneros literarios no tienen fronteras, siempre desconcierta y sorprende. Siempre va a fondo y, siendo profundo, sin embargo, sonríe. Así definió Octavio Paz la literatura de Alberto Ruiz Sánchez, quien en una conversación muy personal nos habla de su más reciente libro, Los sueños de la serpiente, y cómo esta novela del deseo y el mal en el siglo XX se relaciona con sus obras anteriores, cuyo tema fundamental es el erotismo. Y es que para Ruiz Sánchez, erotismo es también la relación del ser con el mundo, a través de los sentidos, lo cual siempre nos llevará a experimentar lo inusitado. Y eso, lo más maravilloso. Asegura sentirse elogiado por escribir soft porn. Habla del lenguaje árabe y las formas que usamos en el amor. Alberto Ruiz Sánchez es uno de los más interesantes escritores activos mexicanos. Estudió comunicación en México, filosofía y cinematografía en Francia. Desde 1993 es miembro del Sistema Nacional de Creadores. Fue secretario de redacción de la revista Vuelta de 1985 a 1988 y desde 1988 es director general de la empresa editorial que publica la revista Artes de México. Marcela Quintero Ayala, investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, define así la obra de Ruiz Sánchez. Es el creador de Mogador, ciudad imaginaria que representa a la mujer, el erotismo y la fascinación por la cultura árabe en el espacio común que comparten las obras de una serie que comienza con Los nombres del aire, novela cuya protagonista, Fatma, provoca la murmuración y la envidia de su comunidad por guardar un secreto que la lleva a acercarse a Cadia, quien como ella es huérfana y ha sido condenada por la maldición de una leyenda. Alberto Ruiz Sánchez, pues vistos en la mesa, pues son muchísimos los libros que has publicado, desde una perspectiva además como que da la impresión que no encajas mucho en la tradición mexicana de cómo acercarse a los temas. Hay una tradición de la literatura mexicana que tiene que ver con el erotismo, pero tú te sales de plano y caminas solo, me da la impresión. ¿Qué sensación te da esa imagen que te estoy planteando? Cuando comencé a tratar de publicar mis manuscritos, era cuando esa extrañeza se hacía más manifiesta. Al aparecer los libros, inmediatamente empezaron a tener lectores, sobre todo al principio lectoras, porque buena parte de mi obra está construida escuchando a las mujeres. Totalmente. Y hasta donde sé, precisamente esa correspondencia te ha animado a seguir jalando, digamos, de esa veta, ¿no? Sí, y sabes, seguir escuchando, ¿no? Y el hecho de que la primera audiencia fuera de mujeres, de que muchos de los lectores y escritores de mi generación no supieran qué hacer con eso, también era significativo y resulta ahora incluso objeto de estudio, ¿no? Y suceden cosas extrañísimas, ¿no? Pero lo imprevisible de los lectores es siempre lo que es maravilloso y por lo cual vale la pena siempre hacer lo que tú crees que es lo más sincero y lo que artesanalmente es lo más acabado. Y qué bueno que tocas el tema del deseo, pues es uno de los centros, el deseo como forma de conocimiento, de reconocimiento, y son conocimientos que tienen, digamos, una relación totalmente corpórea, no es un trabajo solo intelectual para ver al mundo, sino de sentir al mundo, y eso está en tus propuestas narrativas, en tus propuestas también poéticas, porque Octavio Paz tuvo la visión de decir que tu prosa tenía una carga poética muy fuerte. Yo creo que no solo la literatura, sino el erotismo mismo, la relación erótica, es conocimiento. Y hay una muy mala costumbre de pensarlo como conquista. Cierto. O como seducción. Y eso te lleva completamente a un camino
que por lo menos a mí me parece insuficiente, que no está mal que exista, pero que es muy poco comparado con el universo amplísimo de posibilidades de conocer a la otra persona, a la persona que amas y al mundo en general, porque el erotismo en sentido amplio es la relación con el mundo, a través de los sentidos. Y entonces pensar en el erotismo como conocimiento nos lleva a una experimentación literaria de lo inusitado. A los lectores lo que les importa es que cuando cae el libro en sus manos, les diga algo que para ellos sea, que alimente, que sea nutritivo en su vida, que sea transformador algunas veces, en el mejor de los casos, o que por lo menos sea algo que vincule. En el libro de poemas, por ejemplo, este que se llama Luz del Colibrí, para mí fue bastante novedoso darme cuenta de que lo que yo me propuse explorar, que era la experiencia de despertar juntos, había sido tocada y explorada por la literatura, pero muy escasamente. La gente piensa que ya no hay temas o que ya no hay áreas de exploración. Sí, sobre todo los que tienen que ver con el deseo, el erotismo y todo eso, ¿no? Y no es cierto. Y no es cierto, ¿no? Porque, claro, ponerte a explorar esta dimensión, la del despertar juntos, implica dos cosas. Una, primero, que yo aprendí en mi libro anterior a ese, que fue el del insomnio, que cuando la gente cree que está despierta, todavía está medio despierta y medio dormida, y que hay una dimensión de delirio, y que poner atención a esa dimensión es el equivalente a lo que en los 60s era poner atención a lo que sucede con la mente y con el cuerpo bajo las drogas. Porque estar semidormido con una persona que amas es tan fuerte como estar realmente bajo el efecto de algún psicotrópico o, como se dice ahora, alguna sustancia endiógena, es decir, que lo sagrado te crece dentro, ¿no? También me sorprende mucho, he hablado con, fíjate que han sido puras mujeres, hablando de tus libros, y casi todas ellas me dicen que se han sentido identificadas realmente con las atmósferas, con los personajes que tú compartes con tu narrativa, ¿no? Con tus poemas. Y yo digo, pues realmente tocaste unos hilos que te conectan con lectores reales, estás acercándolos y te estás acercando a ellos también. Mi único mérito fue escuchar y tratar de hacer con todo lo que yo escuchaba una composición, ¿no? O una serie de composiciones, porque cada uno de los libros explora ángulos distintos. El otro día hice la cuenta, por ejemplo, en la recopilación de las 5 novelas de Mogador, hay más o menos como 627 mujeres entrevistadas, de historias vivas y de historias que no están retratadas tal cual, pero hay escenas, hay sobre todo alimentarme de esa pulsión, nunca pretender que me sustituyo a lo que las mujeres dicen, porque además el narrador siempre es alguien que está a la escucha, es un hombre que frente a lo que dicen y hacen las mujeres, reconoce sus limitaciones. ¿Qué te provocó, digamos, ponerte como escucha? ¿En qué momento de tu vida decidiste tomar ese camino? ¿Fue consciente? ¿No fue consciente? Yo no sabía que me iba a tomar tanto tiempo, pero en el primer libro, que fue Los Nombres del Aire, yo me di cuenta que tenía que escuchar mucho más, que tenía que aprender. Y cuando el libro fue publicado y comencé a recibir cartas, yo ya tenía el esquema para el segundo libro. Y dije, no puedo no tomar en cuenta todas estas voces que están reaccionando a la primera historia. Tengo que alimentarme de eso y de la necesidad que me están manifestando. Y entonces, de nuevo, me puse a la escucha. Allí escuché hombres y mujeres, en el segundo libro, en Los Labios del Agua. Y ya después, en el libro, en el tercero, que fue Los Jardines Secretos de Mogador, pues ya fue el colmo, porque incluso uno de los personajes del segundo libro, que era el calígrafo, empezó a surgir un grupo de lectoras primero, pero después también de lectores, que querían seguir viviendo los libros y que se los tatuaban sobre la piel, ¿no? En la forma de las caligrafías de Hassan Masudi, que son frases árabes llenas de significado, ¿no? Que cada deseo que yo documentara tenía que tener una forma literaria distinta
que fuera la más apropiada para ese deseo. De tal manera que cuando terminé el ciclo de Mogador y me fui a explorar el tema que se había quedado de lado por la dimensión tremenda del tema, que es el tema del deseo y el mal, el de los sueños de la serpiente, el problema de encontrar una forma adecuada ante una dimensión del deseo y el mal que abarcaba todo un siglo, el siglo XX, el siglo de creer, la necesidad de la gente en creer que la posibilidad de un cambio justifica todo, eso me obligaba a crear, o por lo menos armar, conjugar, tener una composición literaria que fuera distinta y propia para ese libro exclusivamente. Tus lectores que te han seguido, que te siguen, supongo que algunos te han seguido escribiendo, ¿cómo reaccionaron ante la última propuesta? ¿No les saltó? Había gente que me decía, es distinto. Muy distinto. Y entonces yo siempre creo, cuando pase el tiempo, la gente verá con más calma lo que tienen en común todos los libros, ¿no? Para mí, me gustan tus libros en general. Este se me hace magnífico. No, pues me alegra mucho porque, por supuesto, cuando me dicen cuál es tu libro favorito, yo siempre digo el que sigue. Claro. El que todavía no he hecho, ¿no? O más bien el que estoy haciendo, ¿no? Ese es el reto. Lo que le da sentido a la vida es pensar en la literatura como una manera de estar en el mundo. También, claro. ¿Por qué tú crees que parte del interés tenga que ver con haberte metido a esa región que tiene que ver con el mundo árabe, que lo tenemos presente, que somos parte, digamos, de ese árbol genealógico, pero que no hemos reconocido suficientemente bien, aunque vivamos entre almohadas y utilicemos muchas cosas que en el mundo árabe están presentes? Sí, nosotros utilizamos palabras árabes sin saber que son árabes. Por ejemplo, ¿cómo se dice aceite en árabe? Aceit. O sea, nuestra palabra aceite viene del árabe. Por eso muchos árabes entienden el español muy fácilmente, por la enorme cantidad de palabras árabes que nosotros estamos usando cuando hablamos. Y mucho más los mexicanos que los españoles, porque así como aquí se usa alberca y en España no se usa alberca, así como aquí se usa ajaraca para hablar de esta manera entrelazada que vemos en la superficie de algunas casas que nosotros llamamos casas de ajaracas. Y en España lo llaman esgrafiado. En España tuvieron una necesidad muy importante de quitar todas las palabras árabes que había, mientras que nosotros nos quedamos sin esa necesidad de hacer un baño de sangre de la lengua, ¿no? Mientras que tanto Marruecos como México, herederos de la España andalusí, no la andaluza, sino la andalusí, la España árabe, conservamos estas características que están en la artesanía, están en mucha de la arquitectura, en la gastronomía, pero están incluso en las palabras que usamos para el amor, ¿no? Sí. Y eso son realidades tangibles que valía la pena explorar en todo el ciclo de Mogador, ¿no? Para mí eso fue muy, digamos, un reto fenomenal que me llevaba también a un concepto del erotismo que está mucho más impregnado del mundo árabe del siglo XI cordobés, ¿no? Del siglo XI árabe en España, más que del mundo árabe del Medio Oriente. O sea, digamos, si pensáramos en un manual del amor que ha influido sobre mis libros, es El collar de la paloma, escrito en la España andalusí del siglo XI por Ibn Hazm. Entonces, todo esto me llevó a una concepción de exploración cultural compleja, rica, que tiene que ver con nuestra lengua, ¿no? Pero que de alguna manera también impregnó las otras búsquedas que después se manifiestan en Los sueños de la serpiente, porque el mundo oriental de lo que después sería la Unión Soviética, por ejemplo, Samarcanda, Bujara, Uzbekistán, hasta Georgia, es un mundo que también me ha interesado muchísimo. El personaje de Los sueños de la serpiente, por ser mexicano, salva la vida porque parece georgiano. Y además, como es músico, tiene facilidad para las lenguas y tiene un acentito raro que los
rusos centrales identifican con Georgia. Entonces se salva la vida por eso, por esto mismo, por lo que tienen en común con los libros de Mogador, ¿no? Claro, y bueno, Mogador es importante también y toda esa zona por el rescate, digamos, de las historias y el contarlas de manera oral. Es al primer contacto que tuve con los contadores de historias de Marruecos en el sótano de un barco. Yo redescubrí que mi primera necesidad de escribir fue por el placer de contar historias, que es un placer que yo tuve desde niño en las reuniones familiares de la familia sonorense emigrada a la Ciudad de México. Y eso me llevó a una concepción de la literatura que está vinculada a una literatura oral, pero que es composición y que toma en cuenta a la audiencia. Los antropólogos estudian en las plazas árabes el concepto de halqa. Halqa es la audiencia, los que se acercan a escuchar y que se meten en la historia. Y que el que está contando la historia escucha y acepta y lo incluye en su historia. Fíjate. ¿Qué es lo que yo hago, no? Fíjate, pues es, digamos, una propuesta estética incluyente para que participe. Y que es una forma de erotismo. Bueno, también es una forma de erotismo, es otro acercamiento, es la búsqueda también a partir del deseo de seguir escuchando y de construir también la historia contigo mismo, ¿no? Sí, crear deseo, crear un ámbito de deseo y escuchar el deseo de los otros. ¿No te da miedo luego seguir por esta ruta, que, digo, ya después de tantos libros te lo pregunto, en un mundo donde el deseo se ha distorsionado o ha cambiado, digamos, de manera radical y muy rápida? Bueno, mira, mi experiencia, yo trato de tener mucho contacto con lectores de distintos ámbitos, de todas las edades, ¿no? Y al mismo tiempo, el erotismo está tan vivo como antes y las necesidades humanas profundas de trascendencia, de tener un erotismo trascendente, siguen tan vivas como en los años 60, que digamos que es la época de mi adolescencia, ¿no? ¿Y cómo entiendes que ha sobrevivido, digamos, esta propuesta estética que tiene que ver con el erotismo, con ese bombardeo cotidiano que tenemos de erotismo de muchas maneras, a través de la publicidad incluso? Sí, bueno, fíjate que hace poco me invitó una directora del Colegio Williams, me invitó a leer escenas eróticas a niños de 5º año de primaria. Wow. Y entonces yo le dije, oiga, pero la verdad no me siento muy a gusto haciendo eso, ¿no? La verdad no, yo no sé, no los conozco, no sé cómo reaccionan, yo no quisiera ser alguien molesto, ¿no? Entonces me dijo, no, mire, lo que nosotros queremos es que los niños puedan comparar entre el erotismo al que tienen acceso en todos los medios, y tienen acceso y han visto todo, Sí. y todo lo que quieren, y una manera mucho más profunda y sensible y poética de acercarse al erotismo. Las madres ya habrán leído los libros y algunas van a estar presentes. Y entonces, bajo esas circunstancias acepté, ¿no? Y fue una sesión muy interesante que además se ha repetido muchas veces en varios lugares. Y por supuesto, los que hacían las preguntas más naturales y menos morbosas eran los niños. Fíjate, qué interesante. Y cuando tú escribes, ¿no hay algo que te detenga ante algunas escenas que sean muy eróticas? Bueno, es que yo creo que el reto es siempre ir más a fondo. Y la poesía sirve para ir más a fondo. O sea, yo traté de explorar desde En los labios del agua, que es el segundo libro de la serie, la idea de que si dos personas hacen el amor y hay un espejo, pues a lo mejor tú les emociona sentir lo que están sintiendo y verse y eso. Pero si tú haces cuenta que ya después de eso, describes esa escena amorosa nada más con las imágenes que hay en el espejo, te quedas nada más con lo de fuera. Y en el erotismo de esa pareja que está haciendo el amor está lo de afuera y lo de adentro. Está el delirio y lo que están sintiendo físicamente y la imagen. Entonces es un conjunto de sensaciones, estímulos, ideas, incluso delirios, porque la vida, lo interno tiene una parte de delirio, que se empobrece si tú tomas nada más las imágenes. Y entonces recuperar esa vida interna es un reto importantísimo para la literatura erótica que la enriquece tremendamente, ¿no? Cuando estaba
después de haber desarrollado toda esta teoría y haberle explicado, llegó Alejandro Senker de esta editorial Minimalia, que estaba haciendo un experimento en el que me pedía que yo escribiera un cuento y después me tomaba fotos con una modelo desnuda. Entonces era lo contrario era justamente lo contrario de lo que yo decía, ¿no? Cómo cómo acepto o no acepto ese reto. Y entonces ahí desarrollé otra idea. Le dije a Alejandro, mira, vamos a estar desnudos, pero tú vas a fotografiar lo que quieras. Pero a la hora de hacer el libro, lo que vas a incluir son las manos. Y entonces tú vas a hacer que nuestras manos sean la representación del cuerpo. Es decir, el cuerpo ya no está esclavo de un registro realista, sino que las manos se vuelven lenguaje. El cuerpo todo se vuelve lenguaje. Y ese es un reto para el fotógrafo. Para el fotógrafo, claro, ¿no? Y entonces yo le dije, mira, ella y yo nos vamos a tocar y lo que hagan nuestras manos, ese es el relato erótico. Y entonces al final vamos a llegar a esta imagen. Y entonces era la mano de ella muy delicada y la mía haciendo esto, que es una figura geométrica. Y entonces al acercarse se convierte en pura geometría, es decir, en algo abstracto, ¿no? Y entonces, bueno, lo hicimos, ¿no? Se llama La huella del grito. Y el cuento que acompaña todo eso es un delirio de lo que sucede, son muchas páginas, pero es lo que se vive durante el grito del orgasmo. Entonces dura unos segundos, pero está descrito como una acumulación de delirios que caben en unos segundos. Y las ilustraciones son los dos cuerpos desnudos, pero llevados por las manos, ¿no? Y así como hay propuestas o intereses como los de esta escuela que te invitaron para acercarte al erotismo de otra manera, ¿no te han tocado grupos contrarios que te vean como un autor porno? No, fíjate que no. He estado en muchos lugares, en Siria, y hay una dimensión de mis libros que los lectores rescatan. Entonces, como la referencia evidente de los clásicos árabes, que la primera que lo notó fue Luce López Baralt, esta gran arabista que tiene ese libro maravilloso que se llama Un Kama Sutra español. Entonces, esta dimensión de trascendencia del amor, de pensar en el amor, en sus vínculos con un misticismo material, me ha salvado hasta ahora de tener una condena, no te digo de gente conservadora aquí, sino de los más conservadores actualmente, que son los islámicos, ¿no? Lo que me salva en nuestro mundo es la lectura de las mujeres. ¿Qué proyecto tienes ahora? Bueno, como yo trabajo creando ámbitos de documentación, el ámbito que abrí con Los sueños de la serpiente, en realidad ya había sido abierto por dos vertientes. El libro sobre Gide y su regreso de la Unión Soviética y los trabajos que yo había hecho sobre Eisenstein. Entonces es sobre una estética de Estado, sobre toda la historia de Eisenstein. Es bastante triste, no solamente porque cuando vino a México el productor, que era Upton Sinclair, le arrebató la película y nunca la pudo terminar. Y entonces Eisenstein lo que contó fue la historia oficial. Claro, lo hizo con los elementos del lenguaje de la vanguardia y todo eso, pero su vida después no fue fácil. Es una historia interesante. Comencé a contarla en un libro que fue iniciativa de Nacho Trejo y Carlos Bracho, no sé si lo has visto. No. Se llama Diálogo con los muertos. Acaba de salir. Y entonces nos pidió a 15 personas que entrevistemos a alguien muerto. Entonces yo hice un principio de lo que puede llegar a ser un relato más largo, que se llama Entrevista en las puertas del infierno con Sergei Eisenstein. Bueno, esa es una dimensión que tiene varias historias que contar. Otra historia que estoy contando y casi termino la novela es la historia de la poeta Ana Akhmatova. Wow, que es un caso... Que es un caso fabuloso porque es un caso donde el odio que le tenía a Stalin era tan grande
que decide no matarla. Le mata al marido, le encarcela al hijo, le mata al amante, le prohíbe escribir. Es como de las maldiciones de las brujas de Macbeth, ¿no? Y le prohíbe publicar. Y entonces el personaje principal de Los sueños de la serpiente es encargado por la KGB, donde él trabaja, para averiguar qué es lo que sucede con ella. Es la historia de la envidia, es Salieri. Porque lo que mucha gente no sabe, y aunque lo cuento aquí, es que de joven Stalin era un poeta conocido y antologado. Y lo suyo, antes de que Lenin lo convenciera de ser el criminal necesario para la revolución, el que secuestra, el que roba para financiar la revolución, antes de eso, lo suyo era el canto gregoriano. Y la gente venía a escucharlo cantar. Él estudió en un seminario y en el seminario aprendió el canto gregoriano y era la estrella regional del canto gregoriano. Entonces toda esta dimensión, claro, al mismo tiempo era un psicópata, ¿no? Por supuesto, un padre borracho, golpeador, él mismo bastante violento, ¿no? Pero todo eso te da un cuadro novelesco mucho más interesante que contar que solamente la represión del artista, ¿no? Pues muchas gracias, Alberto. Al contrario, a ti. Y qué buen acercamiento nos hiciste general de tu propuesta estética, literaria, pues para seguir, digamos, acercándonos a tus libros con curiosidad, con interés y con emoción. Eres muy amable. Gracias, Muchas y seguimos. Javier. Llegamos al final de Cuenta Conmigo, les agradecemos su atención y los esperamos todos los jueves a las 8 de la noche. También les recuerdo que para leer no se necesitan muchas cosas. Un buen libro a la mano, nuestra mente abierta y el espacio que prefieran. Televisión educativa.